pareciera que no han comprendido lo que realmente está en juego. Perdemos todo derecho social y laboral, es decir, perdemos nuestra condición de clase social que aún ostentamos para convertirnos en parias, o sea, excluidos de derechos sociolaborales y políticos, que ya perdemos con el artículo 85 de la Carta Magna, sin derechos que nos identifiquen como personas. Nos marcarán con chips, ya practican la disminución a los presupuestos de salud y educación que hace el gobierno revolucionario salvadoreño. Correcto. El único derecho que podremos conservar será el de votar para legalizar corruptos en el gobierno, como aquellos que han abusado de los préstamos para enriquecerse y seguir haciéndolo, o como aquellos señalados de tráfico de armas o de dólares o de drogas, y aún en altos cargos en el gobierno revolucionario. Antes era la burguesía en el gobierno la que nos reprimía económicamente, ahora lo hace la llamada izquierda revolucionaria, aprendices de burgueses. Y todo esto sucede con el silencio comprometedor de centrales sindicales dentro de las tripartitas, encañando sus bases. Ya ni siquiera marchan junto a los trabajadores. Pero los pueblos ya no ignoramos en manos de quién está el motor productivo, en manos de quién el sector industrial. Sabemos quiénes manejan las finanzas cargadas de usura para oprimir a los pueblos. Sabemos en manos de quién están organismos como la OEA, como la ONU, instrumentos para legalizar ilegítimas intervenciones a países por naturaleza ricos, para robarse esa riqueza a sangre y fuego. Ejemplos sobran. Sabemos que la dirigencia sindical de algunas centrales sindicales comparten la responsabilidad con mafias políticas de las miserias que padece nuestro pueblo, por tolerar violaciones a las leyes laborales. Las maquilas del transporte, por ejemplo, donde trabajan 10, 12 hasta 14 horas, y la ministra de Trabajo es una elegante señora. Hay sindicalistas que olvidan que la emancipación de la clase obrera campesina es el gran fin al que todo movimiento político sindical debe ser subordinado como medio para alcanzar ese fin. Es necesario entonces la unidad fraterna entre obreros y campesinos y sus aliados. Parece una utopía, pero la utopía nos hace caminar y nos llena de esperanza y nos llena de coraje para actuar. Y aún hay sindicatos para dar esa lucha. Y hay sindicalistas, hay dirigentes. La lucha que se avecina será la última. Será contra el nuevo orden económico financiero sionista, pero sobre todo esclavista. Está en juego la independencia de los sindicatos, la contratación colectiva por tiempo indefinido y el fin de toda prestación social. No podemos perder esta última batalla. En Brasil, por ejemplo, quienes gobiernan el Partido de los Trabajadores crean el Foro de Sao Paulo y lo convierten en un lugar de descanso seguro para la actual burocracia izquierdista. Su límite de lucha, hacer conferencias internacionales cada 2 o 3 años, mientras la silla vota a la presidenta brasileña. Construyen 2 triángulos del norte sin que el foro izquierdista o centrales sindicales abran la boca. En El Salvador instalan una base pentagonista sionista
y es parte de otro triángulo norteño. El Partido Comunista y los llamados socialistas callan, pues nadie habla con la boca llena. Nos dejan sin moneda el colón y debemos recuperarlo. El Partido Comunista, compartiendo el poder con la derecha, calla, porque no tienen mayoría en la Asamblea Legislativa, aseguran. Olvidan a los 6 millones de salvadoreños en pie de lucha. Y el señor presidente de la República, acusando a un partido político de haber privatizado el país, ha olvidado el señor presidente que él fue un firmante vergonzoso del vergonzoso acuerdo de paz. Y ahí él y otros servidores del sistema acuerdan privatizar lo más productivo del país a cambio de quién sabe qué. En los acuerdos le prometen a los trabajadores que serán los dueños de las empresas privatizadas. No conozco un solo grupo de trabajadores que hayan sido dueños de esas empresas. Y allá con el paso de los años, los nietos y bisnietos de los firmantes de ese oscuro documento que pareciera elaborado por asesores de las Naciones Unidas, sentirán vergüenza de sus abuelos, y será con justa razón. A otro firmante de esos vergonzosos acuerdos le regalan 6 manzanas de las mejores tierras del país, invaluables tierras, y Juan Pueblo se pregunta, ¿a cambio de qué yo regalo tierra? ¿Y quiénes son los verdaderos propietarios de esa inmensa empresa comercial que es una universidad? Esto parece negocio ilegal, inmoral e ilegítimo. Aunque fuese legal, se debe investigar. Es trabajo sindical. Los trabajadores tienen opciones constitucionales para establecer la democracia, el desarrollo del país, recuperar impuestos de evasores consuetudinarios, y para eso debe probar las violaciones constitucionales conforme al artículo 87 que ordena: se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de establecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. Ahora, veamos si existen violaciones flagrantes al artículo 1 de la Constitución de la República, cuando ordena: en consecuencia, dice el artículo, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Cuando en vez de aumentar el ya exiguo presupuesto, lo rebajan. Esto estamos hablando de la última información que ha dado el gobierno, de rebajar el presupuesto de salud, de educación y de otras instituciones. El pueblo pues tiene la palabra. Decir, porque esos conceptos o preceptos son violados, el pueblo tiene la palabra. Porque si no fuese así, en caso contrario, el actual entonces sería un buen gobierno. Esto tendría que decidirlo la ley. Pero legalmente, constitucionalmente, cuando un gobierno como el de El Salvador está actuando totalmente erróneamente, el pueblo, de acuerdo a este artículo que acabo de leer, tiene todo el derecho de votar ese gobierno, instalar otro gobierno que le cumpla con las leyes para las cuales ha llegado a desempeñar tan alto cargo. Esto es pacíficamente
Aquí no estamos llamando a nadie a la guerra ni a votar a nadie, sino que estamos leyendo la Constitución. Y si hay violaciones a la Constitución, el pueblo tiene derecho a cambiar de gobierno, como cambiarse de camisa. Esto está también en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, esto, en pocas palabras, los trabajadores no tienen por qué seguir aguantando a gobiernos de tal naturaleza, ni aquí, ni en Honduras, ni en ningún país, incluso ni en el mismo Estados Unidos. Para eso hay leyes, para eso se hicieron leyes, y esas leyes que se han logrado en buena forma queden ya como conceptos bíblicos. Esas leyes son consecuencia de una sangrienta lucha de clases que viene desarrollándose desde hace siglos en todo el mundo. Y pareciera que estamos llegando ya al final. Pareciera que el supercapitalismo, en gran lucha ahora por extirpar el capitalismo, que siempre he dicho tiene su marco legal, y es de lo que estoy hablando ahorita. En ese caso, pues, tenemos nosotros una arma poderosa para luchar en contra de la injusticia, de esa inmundicia política que ha invadido los partidos salvadoreños y que están metidos, protegidos, ganando lo que jamás habían ganado en su vida, y que ya tiene olor más a robo, que un salario que no se gana no es un buen salario. Entonces, trabajadores salvadoreños, a partir de este día podemos ir empezando ya en sacudirnos ese yugo que nos está matando de hambre, de enfermedades. Si ahora los hospitales no dan ya ni aspirina, imagínense ustedes cuando todavía les retiren una millonada, ¿qué le van a dar a los trabajadores? Esto ni es justo, ni es de justicia, ni es constitucional. Constitucional es la lucha, constitucional son todos los preceptos que están grabados ya, y los pocos que nos pueden ayudar debemos llevarlos nosotros a la práctica. Gracias, Pablo. Bueno, amigos y amigas, mire lo que usted nos está mandando por aquí. Ya es una lluvia de preguntas y de comentarios. Mire, la primera, al analista le preguntamos si tiene fe en la clase trabajadora del Salvador. Mire qué interesante, si tiene fe en la clase trabajadora del Salvador. Bueno, tenemos aquí otra pregunta y nos dice acá, aunque yo vi por radio y TV dice, se vio bastante gente, pero quisiera que el analista nos dijera si le pareció que en la marcha de ayer en El Salvador fue un número bastante grande o bastante pequeño de trabajadores salvadoreños. Otro, no sé si es como pregunta, comentario acá. Qué bien, dice, que El Salvador dé un día pagado a la clase trabajadora. No sé si se los van a pagar o se los van a descontar, dice. Bueno, y aquí tenemos otro, dice, pero los sindicatos en El Salvador, ¿será que tienen a su partido político en el poder? Mire qué cosas, ¿ves? Tienen a su partido político en el poder. Por cuestiones de tiempo, amigos y amigas, no le vamos a dar espacio a todas las preguntas ahorita, porque también no queremos inundar de preguntas aquí a nuestro analista. Pero aquí está la otra y dice, me parece extraño que no hayan habido actos vandálicos
por